En este módulo lo que vamos a aprender es a reprogramar nuestro cerebro. Entonces voy a empezar haciéndote una pregunta. ¿Qué significa para vos ser sobrenatural? Por ejemplo, para mí la idea de sobrenatural es poder cambiar mi cuerpo con solo un pensamiento. O sea, ser más grande que mi cuerpo, superar desafíos, condiciones de mi entorno, que la mayoría de las otras personas no podrían superar fácilmente. Entonces, además, puede ser cambiar incluso mi destino o mi futuro predecible. Es decir, ser más grande que el tiempo. Ahora, esto está visto dentro de nuestra sociedad como que es solo para superhéroes, para yogis, para maestros espirituales, místicos. ¿Será que es fantasía? ¿Será que hay pruebas médicas de que el ser humano tiene el potencial de curarse a sí mismo y en cierto sentido volverse sobrenatural? ¿Qué pensás? Existen fundamentos sobre el cerebro que está bueno que sepas. Hay un nuevo concepto. Vos pensá que tu cerebro es como 3 en 1. Literalmente tenés 3 cerebros que te permiten de pasar de pensar a hacer a ser. El primero se denomina neocórtex o neocorteza, que es donde está la mente consciente, que es más grande, evolucionada que en todos los seres humanos y en los delfines. Entonces esa parte del cerebro te conecta con la realidad tridimensional. Y esa neocorteza tiene varias regiones y varias áreas, que está compuesta por el lóbulo frontal, que tiene básicamente el 40% de todo tu cerebro, es el más grande en los seres humanos y es justamente lo que nos separa de otras especies. Por ejemplo, en los monos, en los chimpancés, el lóbulo frontal tiene solamente un 14%, un 17%, en los perros un 7%, en los gatos un 3%. Entonces el área frontal es el área de la función ejecutiva. Vos pensás que es como si fuese el director de tu orquesta. Ese lóbulo frontal te va a permitir decidir cuál es tu mejor opción a tomar, cuál es el foco que le vas a poner a tu concentración, qué es lo que vas a inventar, a especular, dónde está tu intención, tu atención, está todo ahí. Es ese área del cerebro que incluso va a restringir todas tus reacciones emocionales o hasta especular acerca de nuevas posibilidades. Vos imaginate o pensá que tu lóbulo frontal es el lugar en donde está tu conciencia, tu centro creativo. Ahora, el cerebro tiene partes, se divide en partes. La parte posterior del cerebro se llama lóbulo occipital o visual córtex, que es donde se procesa la vista y la orientación espacial. Hay ciertas tiras en el cerebro que te permiten sentir ciertas cosas en el cuerpo. Invocar, comenzar a iniciar esa función motriz o movimiento. Son áreas que te permiten crear ese recuerdo a largo plazo, que te permiten distinguir entre lo que es y lo que no es, entre tu verdadero yo de tu parte más egoica, por así decirlo. El siguiente paso es que tomes esta filosofía y comiences a aplicarla, a personalizarla, a demostrarla. Si vos aplicás esta filosofía correctamente, es decir, alineando tus comportamientos a tus intenciones y a tus acciones, es decir, que tus acciones sean iguales a tu pensamiento, que tu cuerpo y tu mente trabajen juntos, entonces vos vas a tener una nueva experiencia. Cuando estás alineado, tus 5 sentidos te van a conectar con el entorno y a medida que esa información sensorial va llegando a tu cerebro, muchas cervas de neuronas comienzan a originar patrones, redes, que hace que la experiencia se enriquezca y que los circuitos filosóficos de tu cerebro, cuando esas neuronas comienzan a formar redes, el segundo cerebro, que es el cerebro límbico, el cerebro emocional, genera un químico, una emoción. Entonces, en ese momento en el que te sentís ilimitado, en el que te sentís abundante, en el que te sentís libre de cualquier experiencia, vos le estás enseñando químicamente a tu cuerpo a entender lo que tu mente entendió intelectualmente. Entonces, el conocimiento es para la mente y la experiencia es para el cuerpo. En el momento en el que vos encarnás la verdad de tu filosofía, es decir, vivís lo que entendiste, llega una nueva información del medio ambiente, que ahí es cuando literalmente empezás a cambiar tu destino genético, porque vas a empezar a generar nuevos genes, que son nuevas maneras de que ese cerebro límbico genere esos químicos para que tu cuerpo comprenda lo que tu mente entendió. El cerebro límbico tiene otras funciones, como por ejemplo es donde habita el sistema nervioso autónomo, que es un sistema nervioso automático,
Es decir, es un sistema que regula subconscientemente los niveles de azúcar en tu sangre, niveles hormonales, la temperatura, tu fuerza, tu frecuencia cardíaca, tu respiración. Es esa parte del cerebro que te da vida automáticamente. Cuando vos comenzás a fabricar ese químico a partir de una experiencia que tiene una firma emocional, la experiencia va a cambiar tu cuerpo de alguna manera. Si vos pudiste crearla una vez, si vos tuviste una sola experiencia en donde te sentiste pleno, en donde te sentiste abundante, en donde te sentiste feliz, en donde te sentiste totalmente agradecido, rico, podés recrearla constantemente, porque podés llevar a tu mente a ese estado y entonces tu cuerpo, si vos podés hacer esto una y otra vez, vas a condicionar neuroquímicamente tu mente y tu cuerpo para que funcione como uno solo y así esa experiencia se desarrolle de una manera más rápida en tu vida. Así es que se desarrollan los hábitos, moviéndote a un nuevo estado de ser. De esta manera vas a activar la tercera parte del cerebro, que es justamente el cerebelo, que es esa parte responsable para que empieces a desarrollar lo que se llama recuerdos implícitos o recuerdos no declarativos, donde hiciste algo tantas veces que el consciente ya ni siquiera lo piensa, lo hace. El trabajo es pasar de la sabiduría de la mente al cuerpo, al alma. De aprenderlo con la mente, a aplicarlo con las manos y a saberlo de memoria. Ahora, ¿cómo funciona tu cerebro? Todos sabemos que cuando se pierden determinadas neuronas, estas nunca se recuperan. Pero hay un campo de la ciencia que se llama neurogénesis y explica el nacimiento de las neuronas nuevas. Entonces esas investigaciones descubrieron que cuando uno empieza a tener nuevas experiencias y así también herramientas, no solo a cultivar nuevas conexiones neuronales, hace que florezcan el crecimiento de nuevas neuronas como resultado de esas nuevas experiencias de aprendizajes. O sea, en un lapso de 4 días vos podés comenzar a activar el mismo gen que procesa este tipo de cambio. En el siglo XX se realizaron estudios donde se concluyó que no había crecimiento de nuevas neuronas en el cerebro. Pero estas personas estudiaban roedores en un entorno totalmente inmutable. Si los roedores se encuentran sin nuevas estimulaciones y no hay nuevas experiencias, sus cerebros van a seguir totalmente igual. O sea que en perspectiva, si tenés los mismos pensamientos todos los días, y en su mayoría las personas suelen tener los mismos pensamientos que el día anterior, en tu biología, tus circuitos neuronales, tu expresión genética, tu neuroquímica, tus neuronas son iguales a cómo pensás, cómo actuás y cómo sentís, en otras palabras, todo va a permanecer igual en el cuerpo si vos permaneces igual. Entonces, es posible que pensamientos que conduzcan a nuevas acciones, que conduzcan a nuevas conductas, que creen nuevas experiencias, que conduzcan a nuevas emociones, que puedan inspirar nuevos pensamientos, comiencen a cambiar tu biología y así empieces a notar tanto cambio físico como mental. El segundo concepto que quiero traerte es el concepto coherencia. Pensá en la coherencia como un ritmo, un orden o una sincronización. Las personas que viven cotidianamente con hormonas de estrés, para la mayoría de los humanos eso significa el 70% de su tiempo, están viviendo en la supervivencia. Cuando vos percibís amenazas en tu entorno de que algo va a pasar, tu sistema nervioso primitivo se activa. Entonces estás constantemente luchando o huyendo. Cuando estás estresada o estresado, estás tratando de controlar o de predecir el resultado que vas a obtener. Las personas sienten que viven amenazadas por estos químicos de emergencia. Entonces, su atención cambia muy rápidamente de una persona a otra, de un lugar a otro lugar. Cada uno de estos elementos tienden a generar redes neurológicas que se reflejan en tu cerebro bajo esa urgencia, bajo esa excitación de hormonas de estrés. Y ahí comenzás a cambiar tu atención de un lugar a otro activando estos circuitos individuales. Entonces el cerebro comienza a dispararse en desorden y cuando tu cerebro es incoherente, vos sos incoherente. Cuando tu cerebro no funciona bien, vos no funcionas bien. Y acá es donde el cerebro empieza a luchar contra sí mismo. Entonces acá surgen los diferentes tipos de compartimientos o áreas que ya no se sincronizan en tu cabeza. Ahora, ¿cuál es la fórmula para que vos puedas crear coherencia en tu cerebro? Cuando tu cerebro funciona correctamente, comenzás a ver el mundo de una manera distinta. La coherencia sucede cuando el cerebro comienza a unificar esas corrientes de neuronas que alguna vez se subdividieron. De pronto
percibís que tu lóbulo frontal comienza a reflexionar, a oscilar, que el lado derecho comienza a sintonizarse con el izquierdo y entonces el cerebro funciona de una manera más holística, se sincroniza dentro de él, se enlaza, de repente comenzás a sentirte más pleno, más plena, más completa, más realizada. Del mismo modo, cuando una persona vive bajo las hormonas del estrés, comienzan a suceder 3 cosas que el cerebro primitivo hace en estado de supervivencia: o corre, o lucha, o se esconde. Cuando se crea la incoherencia, tu corazón comienza a fallar en la hora. Y cuando esto sucede, dejas de confiar en vos mismo o en vos misma. De repente, el corazón te empieza a enviar señales falsas a tu cerebro, generando esas enfermedades en el cuerpo. Cuando vos creas coherencia cerebral y cardíaca, hay más energía yendo al cerebro y esa energía hace que el mismo empiece a funcionar con un nivel mayor de conciencia para que vos estés más presente y para que puedas pensar más allá de las limitaciones o más allá de las condiciones de tu entorno. Y de esta manera podés generar cambios más significativos, porque tenés que ir más allá del recuerdo que tenés de vos misma o de vos mismo. Tu personalidad está creando tu realidad personal. Y esta se compone de cómo pensás, de cómo actuás y de cómo te sentís. Tu personalidad actual crea tu realidad actual, lo que significa que si querés comenzar una nueva realidad, una nueva vida, tenés que cambiar tu personalidad. A medida que comenzás a pensar en cómo estás pensando o en cómo has estado pensando y empezás a prestar atención a cómo venís actuando y por ende cómo te venís sintiendo, el acto de observar, por eso el acto de la meditación es muy importante, el acto de observar estos estados te empieza a desconectar de todo lo conocido en tu vida. Si vos querés crear algo nuevo, tenés que ir más allá de tu personalidad actual, de tu mente analítica. Cuando empezás a aplicar esta fórmula, vas a ver cambios significativos, no solamente dentro tuyo, sino a través del mundo que te rodea. Cuando comenzás a analizar tu vida dentro de alguna emoción perturbadora, empeoras tu cerebro cada vez que lo haces. Porque tus emociones son el producto final de experiencias pasadas, son registros de hechos pasados. Si vos vivís tu vida dentro de una emoción conocida y esa emoción es impulsada por hormonas de estrés, siempre que estés pensando dentro de esa emoción, estás pensando en tu pasado. Entonces la solución es ir más allá de la emoción, más allá de tu pasado, más allá de vos misma o de vos mismo. Porque no te estás viendo a vos mismo o a vos misma en un futuro bajo el lente de tu pasado. ¿Me explico? Entonces, el efecto secundario es que comiences a ver posibilidades que antes no podías ver. Se necesita bastante tiempo para cambiar posibilidades o programas subconscientes, pero con esta fórmula ya no vas a estar inmerso en la personalidad, en tu personalidad o incluso en experiencias que otras personas te traigan. Por ende es este el primer paso para cambiar. La forma en la que ves el mundo cuando pasás de pensar a actuar a hacer. Cuando la gente comienza a aprender esta información y pueden compartir con alguien, se empiezan a disparar en el cerebro nuevas combinaciones, nuevos patrones. Porque entonces cada vez que cambias esto, cambia tu mente. Cuanto más lo entendés, cuando más entendés lo que estás haciendo y por qué lo haces, entonces más fácil es a integrarlo en vos. No podés explicar la información si no está conectada dentro de tu cerebro. Cuando la gente entiende exactamente lo que hace y por qué hace lo que hace, le pones más significado, más intención y eso hace que tengas mejores resultados. Cuando vos comprendés la información, a través de tu mente empieza esta a conectarse con tu cuerpo y entonces funcionando juntos tenés la transformación.